La palabra que hoy vamos a escuchar, hermanos, tiene como título: Caminad todos como uno. Es una instrucción, hermanos, de parte de Dios. Caminad todos como uno. Ahorita vamos a entender bien esto de caminar todos como uno. Nos vamos a la palabra que es Efesios 4, 1, 2 y 3. Capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Esto tiene mucho que ver con la última alabanza que cantamos en este momento. Efesios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hablando de la palabra de Dios, hermanos, cuando el título que nos lleva en este momento de la mano es Caminad todos como uno, es una exhortación que a través de Pablo Dios está haciendo continuamente en cada una de las cartas, de que seamos uno. ¿Por qué Pablo está entusiasmado con esta verdad, hermanos? Pablo está entusiasmado porque el Señor Jesucristo en los evangelios siempre anduvo predicando que Él era uno con el Padre, y como el Espíritu Santo lo guiaba, entonces la unidad del Espíritu estaba siempre en cada acto que hacía el Señor Jesús. Para nosotros, el andar como Cristo anduvo es difícil, porque inmediatamente nosotros pensamos que si andamos como el Señor Jesús anduvo, nosotros tendremos que andar en completa santidad, y es un problema verdadero, porque la Biblia misma nos marca que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Pero ya en otras ocasiones hemos platicado de que la justicia de Dios se revela a nosotros dentro del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Y que eso es lo que nos permite a nosotros ser justificados por la fe. ¿Sí? Porque la Biblia nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces al estar viendo estos versículos de la Biblia, como que algunos decimos, bueno, ¿somos justos o no somos justos? Bueno, sencillo como dice la palabra. Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces eres justificado con esa fe. Es muy sencillo. Pero entonces, aquí la palabra nos lleva un poquito más atrás a lo que es Pablo, hermanos. Pablo, al momento de escribir a los Efesios, en el capítulo 4, estaba preso. En ese momento Pablo estaba preso. Y tal y como se lee, dice preso en el Señor. Si ustedes leen Efesios 4:1, dice yo pues preso en el Señor. Esto no quiere decir que Pablo no estaba en una cárcel. Pablo estaba preso en el Señor Jesucristo, pero sí estaba en una cárcel. Pero Pablo siempre insistió en que él era cautivo no de los romanos, no de los judíos, no de los hombres. Él era cautivo del mismo Señor Jesucristo, y como tal, por ser cautivo del Señor Jesucristo, las instrucciones que él recibía y escribía para las cartas eran directamente del Señor Jesucristo. ¿Cómo sucedió esto si en ese momento
Pablo estaba en la cárcel. Hermanos, recuerden que Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo como anduvo Juan, como anduvo Mateo, como etcétera, como los apóstoles. Él no anduvo ahí. Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo cuando cayó del caballo. Y luego en otra parte de la Escritura dice que él tuvo una revelación con él y tuvo un apartamiento con él y que fue arrebatado al cielo y donde le fue enseñado todas estas cosas. Pero ahora espiritualmente habla Pablo en cuanto a esta falta de libertad, de que quien lo cautivó, quien lo apresó, fue el Señor Jesucristo en esa verdad. Bueno, dicho esto, también la palabra dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno. La palabra digno significa de suficiente peso. Esta es una cualidad que se origina en lo que Cristo ha derramado sobre nosotros. ¿Qué ha derramado en nosotros? Su misericordia, su amor, su perdón, su verdad. En pocas palabras, y redondeando todo, hermanos, Cristo derramó su salvación en nosotros, su amor en nosotros. Entonces, cuando dice de suficiente peso, nos habla de algo más allá de lo que nosotros podamos poseer aquí en la tierra. Es algo celestial lo que Dios derramó en nosotros. Así que los que hoy venimos a este lugar poseemos en nuestra vida algo que muchos no tienen allá afuera, hermanos. Lo que nosotros tenemos de Dios y que ha sido derramado en nosotros es algo digno del Señor y no digno de nosotros. Pero Dios lo derramó en nosotros para hacernos dignos delante del Señor, de recibirlo. Por lo tanto, el llamado que hemos recibido es un llamado digno, porque viene de Cristo y por eso es lo más importante que tenemos aquí en la tierra. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia, hermanos, para que podamos entender de qué es lo que estamos hablando. Recuerden que nuestro tema se llama Caminar todos como uno. Cada vez que usted tiene en su entendimiento el deseo de caminar, por ejemplo, el día de hoy, tuvo el deseo de venir a la iglesia. Pero ese deseo de venir a la iglesia tiene una motivación, tiene una expectativa que los lleva a ustedes a entender la palabra de Dios. Tal vez alguno de ustedes quiso venir hoy para ser consolado, para saber más de Jesucristo, para ser sanado, para entender cosas que no ha entendido. No sé, Dios sí lo sabe. Pero el punto de todo esto en este momento es que nosotros siempre emprendemos un caminar para donde nosotros deseamos caminar. ¿Sabe? El día de hoy es viernes y para muchas personas es día de antro. Para otras personas es día de cantina. Para muchos es día de ir a visitar familiares. ¿Por qué? Porque mañana es sábado y muchos no trabajan y podemos levantarnos tardecito. En algunos lugares hoy es día de pozole. ¿Verdad, hermanos? Es día de las quesadillas. Hoy hay que comer mucho, porque mañana podemos digerirlo. ¿Sí? Hace algunos años fuimos a un congreso y había un buffet donde comíamos todo lo que podíamos, todo lo que queríamos. Y yo recuerdo que ese día, pues, no terminábamos la comida. Era un tiempo de comida y comíamos. Bueno, yo sí me medí un poquito porque soy un poco corto para la comida. Pero había hermanos que, como todo estaba muy rico, comían y comían y comían, y al rato imagínense cómo andaban.
Así es el viernes del día de hoy, hermanos. Cada quien escogió su camino para donde quiso. Cada quien, hermanos. ¿Y por qué no hacerlo si nosotros tenemos libre albedrío? Algunos se fueron al cine, hermanos, porque tienen cupones, a lo mejor está el 2x1 para ellos. Otros se fueron a bailar, otros qué sé yo, hermanos. Y estoy hablando de cristianos. Pero nosotros escogimos este camino. Deseamos estar en la presencia de Dios, porque David dice que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y eso es bueno, eso es delicioso delante del Señor. Pues de esa manera, hermanos, Dios quiere que caminemos, que nos movamos, que no nos estanquemos. Dios quiere que empecemos a andar los caminos que Él nos ha trazado desde un principio. Nosotros debemos de andar, debemos caminar, no como queremos, hermanos. Debemos de andar, debemos caminar como Cristo quiere que caminemos. Repito, nuestro andar, nuestro movimiento de este cuerpo que Dios nos dio para alabanza de su nombre, tiene que ser como Cristo quiere que lo hagamos. Eso es someternos a su voluntad, someternos a sus preceptos, someternos a su tiempo. Pero muchos de ustedes me dirán, hermano Jesús, ¿y cómo es que Cristo quiere que nosotros caminemos? Vamos a la palabra, hermanos. Y vamos a un primer punto. Vamos a Colosenses 1:10, porque el Señor quiere que caminemos agradándole en todo. ¿Cómo dije? Agradándole en todo. Dios quiere que nos movamos. Dios quiere que usemos nuestros pasitos, pero Él quiere que le agrademos. Colosenses 1:10. Gloria a Dios. ¿Cómo quiere el Señor que caminemos? El tema se llama Caminad todos como uno. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando estábamos cantando este último canto, hermanos, alababa al Señor porque decía, Señor, estamos en el mismo espíritu. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer. La alabanza nos lleva siempre, hermanos, a la obediencia al Señor. Y ese canto surgió de este versículo. Por eso nosotros estamos volviéndonos muy celosos con la alabanza, porque creemos que la alabanza es la palabra cantada. No son inventos para poder hacer sentir bien a la gente y para hacerla llorar y después decir que hubo una gran unción. No, la alabanza es una parte que le toca a Dios y a Dios le gusta que le cantemos la palabra. Entonces, dice, para que andéis como es digno del Señor, como agradándole en todo. Primero, ¿cómo es que voy a agradar a Dios? Andar, hermanos, o la palabra andéis, es una instrucción de caminar, de moverse, de marchar y nunca detenerse por nada. Si usted ya inició su camino en este evangelio de Cristo, van a venir tropiezos muy duros, hermanos, para su vida. Tropiezos en los cuales usted va a comparar el camino antiguo y el camino actual. El camino que usted llevaba anteriormente cuando adoraba ídolos o cuando iba a las fiestas, cuando asesinaba, mataba, robaba, violaba, cuando hacía pecado. Esos tropiezos le van a recordar las borracheras que se echaba antes. La cantidad de muchachas que usted engañaba, de muchachos que usted engañaba. Le va a recordar los pleitos en los cuales usted se deleitaba golpeando y maltratando a la gente.
Esos tropiezos le van a recordar la vida que usted llevaba antes, las vestiduras que usted usaba anteriormente, con las que todo mundo le conocía. Y esos tropiezos le van a permitir a usted escoger si se levanta o se queda ahí tirado. El problema para todos nosotros no es que nosotros nos caigamos, el problema es que no nos levantemos, hermanos. Y cuando nosotros nos levantamos, si es con nuestras fuerzas, nos vamos a volver a caer. Pero si es con las fuerzas del Espíritu Santo, entonces nos vamos a levantar más poderosos en Jesús. Entonces, primero quedamos que andéis es una instrucción del Señor. Cuando nosotros tenemos la instrucción de caminar, de movernos, debemos hacerlo siempre para el Señor. Y si es como para el Señor, debe ser en total obediencia a Cristo. Solo obedeciéndole sabremos que lo que hacemos le agrada. Solo obedeciéndole a Cristo vamos a saber que lo que estamos haciendo le agrada a Él. ¿Cómo sé yo que yendo a estudiar a la universidad le estoy agradando a Dios? ¿Cómo voy a saber que yéndome a mi trabajo le agrado a Dios? ¿Cómo voy a saber que haciendo el quehacer en mi casa le voy a agradar a Dios? ¿Cómo voy a saber todo eso, hermanos? Cuando nosotros ponemos nuestras acciones en la obediencia a Dios, entonces voy a saber que le estoy agradando a Dios. Pero para que yo sepa que estoy obedeciendo a Dios, tengo que saber cuál es la instrucción que voy a obedecer. Porque si yo no sé qué instrucción me dieron, ¿qué es lo que voy a obedecer? Si a mí me dicen, tú eres desobediente, me tienen que decir en qué desobedecí, qué fue lo que no hice. Los que aquí son papás tienen un problema muy grave con los hijos de este tiempo. Porque si ustedes le dan una instrucción al niño y no le explican bien cómo es, no lo va a hacer. Y se va a parar enfrente de ustedes y le va a decir, ¿pero cómo? ¿Pero en dónde? Y todo va a ser una serie de preguntas. Porque en los tiempos en los que yo viví hace como 40 años, hermanos, me decían, párate de cabeza, y me paraba de cabeza, porque si no me daban con un garrote. Pero ahora no, ahora los niños nos cuestionan totalmente todo. Entonces tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer para obedecer. Y por eso, hermanos, es bien importante que nosotros, cuando sabemos que le estamos obedeciendo a Dios, sabemos que le estamos agradando. Esto de la obediencia tiene que ver con la palabra de Dios. Si tú estás leyendo la palabra de Dios, sabes en qué tienes que obedecer, pero si no la lees, no sabes en qué tienes que obedecer. ¿Por qué el pueblo de Dios está desobedeciendo el día de hoy? Porque no lee la palabra de Dios. Muchos de los cristianos hoy en día van al culto, se gozan con la palabra, con la alabanza, con la adoración, y regresan a hacer una vida igual que todos los días, sin acordarse tantito siquiera de lo que les enseñaron el día domingo o el día viernes o el día de culto. ¿Por qué? Porque aparte de lo que están escuchando en el culto, no abren su Biblia y no siguen las instrucciones ahí escritas. La obediencia tiene que ser en todo. Cuando le agradamos en todo a Dios, o sea, cuando le obedecemos en todo, significa todo. Tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en nuestro trabajo, todo lo que somos en todo tiempo. Esta obediencia traerá fruto a nuestra vida y ese fruto se convertirá en fruto de labios que confiesan su nombre. Esta obediencia, que es agradable para Dios, va a ser un fruto en nuestra vida, el fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos ahorita a la palabra para saber cuál es ese fruto de labios. Vamos a Hebreos 13:15. Por favor, hermanos.
Hebreos 13:15. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿qué dice? Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros caminamos correctamente y estamos agradándole en todo a nuestro Dios, porque le estamos obedeciendo en toda el área de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, tenemos inmediatamente, hermanos, un fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Dónde, hermanos? En la alabanza, en la adoración. Somos personas capaces de adorarle, aunque no esté la música. Somos capaces de hacer una adoración propia de nosotros en el momento que hay cántico nuevo. Somos capaces, ¿por qué? Porque la obediencia nos lleva a reconocerle a Dios lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros somos capaces de dar ese fruto de labios que confiesan su nombre, no faltará alabanza a Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo podremos obedecerle si no sabemos cuál es su voluntad? Volvemos a la palabra de Dios. Si queremos obedecer a Dios, debemos leer las Escrituras y creer en ellas, que son el conocimiento de Dios. Al conocer a Dios, sabremos que le obedecemos, pues conocemos su voluntad y así le podemos agradar en todo. Vuelve la insistencia, hermanos, la misma que hacemos cada vez que podemos predicar esta parte de la Biblia. Nosotros no podemos vivir un evangelio verdadero, un evangelio atinado para nuestra vida, hermanos, si no leemos las Escrituras. ¿Cómo podremos nosotros saber quién es Cristo si no leemos su libro? Es bien importante que todos los días nos levantemos y empecemos a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. Así dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros somos responsables de lo que aquí está aconteciendo en este momento. Dice en otra parte de la Escritura, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta parte que nosotros leímos en los versículos anteriores nos lleva a entender que le vamos a agradar a Dios con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Muchas veces creemos que la humildad es dejar que los demás nos hagan cosas, dejar que nos den nuestros zapes, que nos metan el pie en la escuela, que nos roben en el mercado, o sea, dejar que nos hagan lo que quieran. Esa es humildad para muchas personas. Pero en realidad, hermanos, la humildad tiene que ver mucho con nuestra forma de ser con los demás. Tiene mucho que ver primero en nuestra familia. La humildad de cómo tratamos a la esposa o cómo tratamos al esposo, cómo tratamos a los hijos y cómo tratamos a los padres. Tiene mucho que ver, hermanos, con la familia. Ahí empieza todo en cuanto a la mansedumbre. Vamos a Colosenses 3:12. Gloria a Dios. La pregunta era: ¿y cómo vamos a agradarle en todo al Señor? Con humildad y mansedumbre, ¿verdad? Y dice: soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con esto, hermanos? ¿Cómo vamos a poder con esta situación de la humildad y la mansedumbre y soportarnos los unos a los otros? ¿Qué dice 3:12?
Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo vamos a agradar en todo al Señor? Soportándonos. Hermanos, es algo que la iglesia de Dios debe tener. Miren, hemos tenido eventos en algunas áreas de aquí de la iglesia, sobre todo ahí en cocina o aquí en niños, donde los hermanos acaban de salir del culto, acaban de adorar al Señor, están pero bien llenos del Espíritu Santo supuestamente, y por algún detalle que ven en los niños o que ven en la comida, insultan a los hermanos. O por ejemplo, hermanos vienen a escuchar la palabra de Dios y porque el hermano Ujier no los deja pasar en la puerta, en ese momento se molestan y les dicen hasta de lo que se van a morir. Hay hermanos que les contestan muy bien, porque cuando les están diciendo de lo que se van a morir, están glorificando a Dios porque ya lo van a ver al Señor. Es algo maravilloso, hermanos, cómo responden algunos hermanos que están llenos del Espíritu Santo. Para hay otros hermanos que se arremangan la camisa y una vez allá afuera, y vente. Y se arma ahí el asunto, pero bien bonito, hermanos. De los hermanos que no quieren pagar los 10 pesos a los franeleros, hermanos, pues ya no podemos decir nada, se ponen al tú por tú con ellos. El problema de esto, hermanos, es que usted y yo nos preguntamos, ¿a qué venimos a la iglesia? O por ejemplo en tu casa, si en tu casa te están viendo cómo te enojas, cómo te transformas, cómo te pones verde y cómo los ojos se te ponen así grandotes y la cabeza te crece y te pones así, y te dicen, entonces ¿a qué estás yendo al templo? Luego te enojas. Hermano, no aceptes la provocación en tu casa. Están provocándote de la fe que tú tienes. Demuestra esa fe con paciencia, tranquilo, sereno, no pasa nada. Lo que te están diciendo es una provocación, bendícelos, ora por ellos. No te enojes, hermano. Trata de dominar eso, porque cuando domines eso, hermano, cuando domines eso van a decir, yo también voy a ir, yo necesito lo que esta persona tiene. Es el testimonio que vas a dar ahí. Entonces, nos tenemos que vestir, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero lo que más les duele a cada uno de nosotros, a mí también, hermanos, es que me digan que soporte a los demás. Dígale a su hermano, sopórtame. Dígale, no soy perfecto, soy imperfecto. Dígale, soy imperfecto, el Señor me está cambiando. Dígale, me está cambiando el Señor. Y miren, esto es lo que más nos duele cuando nos lo dicen. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vuelve la insistencia de cada vez que podemos hablar sobre el perdón, hermanos. La Biblia dice claramente que si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos perdona. Repito, si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. ¿Y qué es lo que produce la salvación en nosotros? El perdón de pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que produce la salvación en nosotros. Eso es lo que viene produciendo ya un nacimiento nuevo. El que somos perdonados y somos capaces de perdonar. Pero muchas personas, hermanos, muchos hermanos creen que son salvos, pero nunca han podido perdonar lo que les hicieron. Y si no han podido perdonar lo que les hicieron, ¿en dónde está un papelito que les asegure su salvación? Si siguen odiando,
pero ahorita que me quite de aquí, se me baje el coraje, me las va a pagar. ¿Eso es perdonar, hermanos? ¿Eso es perdonar? No, hombre, nada más y que no me agarre con mi apellido, porque entonces... Y hermanos, somos una mechita que con cualquier chispita encendemos y explotamos y decimos lo que no debemos de decir, hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos perdonar. ¿Qué digo? No sabemos, no queremos perdonar. La Biblia nos dice que son 70 veces 7. Si quieres cumplir con esa cuota, no alcanzas en toda tu vida porque es diario. Tenemos que estar respondiendo automáticamente con perdón a todas las injurias que nos están haciendo los demás. Son provocaciones. Son personas que te quieren quitar esa bendición de estar en Cristo, hermanos. Pero esas personas no son malas, ¿sí? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra principados, contra potestades superiores. Y no tienes que luchar contra los diablos, ellos ya fueron derrotados en la cruz. Tú tienes que creer que Cristo ya los derrotó. Por lo tanto, esa persona está siendo engañada y tienes que orar por ella en lugar de estar maquinando una venganza contra de ella. Que me quitó mi perrito, que se llevó mi marranito. Al que te pida, dale. Y si puedes, después se lo quitas, pero en ese momento no lo hagas. Con toda prudencia. Oye, es el marranito que estoy cuidando para cuando sean los 15 años de mi hijita. No te lo robes. Pues con eso le va a dar de comer a todos los que lleguen ahí. Y ya platicas con él y lo invitas y a lo mejor hasta padrino es. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, para caminar agradando a Dios en todo es necesario vestirnos. Escuchen esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos nosotros hacer este vestido? Este vestido que nos pide el Señor. Vestidos santos y amados. Que podamos vestirnos de santidad y de amor del Señor. ¿Ustedes creen que podamos hacerlo? ¿Nosotros? Ya los metí en aprietos, ¿verdad? ¿Será posible que yo me pueda vestir como dice el Señor? Vestíos pues como escogidos de Dios. Sí es posible, hermanos. Si el Señor nos está diciendo vestíos pues como escogidos de Dios, nos corresponde a ti y a mí vestirnos, ponernos esa vestidura. Pero ¿qué pasaría si tuvieras que hacer esto? Pon atención, por favor, lo que te voy a decir. ¿Qué pasaría si tuvieras que hacer esto? Para caminar agradando a Dios en todo es necesario vestirnos con un nuevo vestido, escuche, el cual porte todos los elementos que nos ayudarán a agradar a Dios en todo. No es un vestido común que podamos comprar en una tienda o que mandemos hacer en un taller. Es el que nosotros podemos hacer con tela de humildad. Tela de humildad. Cómpreme 10 metros de humildad, hermanos. Cortado con tijeras de paciencia. A ver, hermanos, ¿habrá una ferretería donde vendan tijeras de paciencia? Cosido con hilos de perdón. ¿Se imaginan los hilos de perdón? Que me cosan la boca y la conciencia con hilos de perdón para que todo el tiempo verdaderamente esté perdonando en el nombre de Jesús, hermanos. Y adornado con aplicaciones de misericordia. Este vestido ya ha sido modelado por alguien, hermanos. Este vestido ya fue hecho por alguien y es nuestro modelo, es Jesucristo. Él ya lo portó desde hace más de 2000 años. Y ese vestido lo tejió Él, porque Él portaba la humildad, Él portaba la paciencia y portó para toda la eternidad el perdón. El asunto aquí es que si nosotros no sabemos hacer ese vestido, tendríamos que decir al Señor: quiero ser vestido así, Señor. Ayúdame a hacerlo.
¿Qué dice Juan 13:15? Vamos al Evangelio de Juan. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Evangelio de Juan 13:15? Y hablando el Señor Jesucristo, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el ejemplo de vestirse correctamente como agradando al Señor nos lo dio el Señor Jesucristo primeramente. Él vino al mundo para mostrarnos las cosas maravillosas que podemos hacer para agradarle al Padre. El Señor Jesucristo vino a agradarle al Padre. ¿Cómo le agradó? En completa obediencia. En completa obediencia a su mandato. Eso es lo que hizo. Fue a la cruz en obediencia, con toda mansedumbre, con toda humildad. Y a través de ese sacrificio fuimos perdonados nosotros, hermanos. Por eso los hilos de perdón para ese vestido son hilos, hermanos, que traspasan totalmente todas las eras, que traspasan totalmente todos los tiempos, porque son hilos eternos de perdón que el Señor Jesucristo nos regaló en el sacrificio, en su sangre. Jesús caminó siempre siendo un modelo a seguir. Siempre fue sin mancha y en todo nos enseñó, y Él nos está instando a caminar y andar como Él anduvo. Vamos a primera de Juan 2:6. Gloria a Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, a nosotros, a la mayoría de los que estamos en este lugar, se nos ha dado en la boca, en la conciencia, en el diario caminar, el decir que somos cristianos, el decir que andamos en Cristo, el decir estoy en Cristo, el decir muchas y tantas cosas. Pero si alguno de nosotros dice que anda en Cristo, debe andar o debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Volvemos a lo mismo, en santidad. ¿Cómo anduvo Él? Agradándole al Padre en todo. ¿Cómo anduvo Él? En obediencia a Dios. Eso es agradarle en todo. En completa obediencia a Dios. Otra vuelta el canto, ¿verdad? Quiero andar como es digno de ti. Los cantos no son para que nos los aprendamos y qué bonito cantamos. Son para reflexionar. ¿De verdad quieres andar como Él? Tienes que ser obediente, hermano. Tengo que ser obediente. Aunque no me guste la obediencia, tengo que ser obediente. Pero ¿qué voy a obedecer si no leo la palabra? Si con trabajo le obedezco a mi mamá, ¿cómo voy a obedecer al Señor? Qué tremendo es esto, hermanos. Juan 17:21. Evangelio de Juan 17:21. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo estaba orando por nosotros, hermanos. Estaba orando por sus discípulos y por los que creyeran en la palabra que Él les había dado. Nosotros creímos, amén. El Señor Jesucristo oraba por nosotros. Y una de las cosas que al Señor Jesucristo le llegó a su corazón cuando oraba al Padre, decía:
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestro título es para que caminar todos como uno. Si nosotros estamos dispuestos a agradarle a Jesús en todo, si estamos dispuestos a ser obedientes, porque eso es agradar a Dios. Si estamos dispuestos a ser obedientes, debemos estar dispuestos a leer la palabra. Y la palabra, hermanos, es espíritu y es vida. Y esa palabra es la que nos va a juntar a todos en un mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir, hermanos? El de Cristo mismo. Amaos los unos a los otros. Si somos capaces de amarnos los unos a los otros, vamos a poder, escúcheme bien, hermano, andar juntos, todos, amándonos. La iglesia primitiva tenía todo en común porque se amaban, pero para amarse tuvieron que despojarse de todos los apegos que tenían en el mundo. Y nosotros todavía no nos despegamos de esos apegos, hermanos. Todavía no. No se trata de que agarremos nuestros bienes y los pongamos a los pies de los apóstoles como ellos lo hicieron. Se trata de que todo aquello que nos estorba para venir a orar, para venir al templo, para venir al congreso, para venir a exaltar al Señor, todo eso esos apegos que nos impiden llegar, hermanos, sean el segundo término y nosotros podamos llegar y adorarle con toda libertad. Es nuestra oración de los que hemos venido aquí todos los miércoles, en que venga la iglesia, hermanos. Que los miércoles se congregue aquí toda la iglesia. Hermano Jesús, pero es que yo trabajo y llego muy tarde. Hermano, dile al Señor: Señor, quiero venir a la iglesia. Ora al Señor, hermano. Si no puedes por tu trabajo, ora al Señor: quiero venir el miércoles a la oración. Quiero estar el viernes en la congregación. Quiero el domingo estar gozándome, adorándote, Señor. Díganselo con todo respeto, con humildad, con cariño. Díganselo y van a ver lo que va a hacer el Señor con ustedes, hermanos. Sí se puede, porque el Señor es el dueño de todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces, Juan 17:21 dice: para que todos sean uno. Desde hace más de 2000 años el Señor Jesucristo está orando que todos seamos uno, que todos caminemos como uno solo, que todos caminemos como Dios quiere, como Jesucristo quiere, que todos caminemos en unidad, hermanos. Y esto de congregarnos el día viernes, de venir a la oración el día miércoles, de estar el día domingo, es caminar en un solo sentir. ¿Cuál es ese sentir? La alabanza al Señor, la adoración al Señor, el conocimiento pleno de lo que es nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación de la palabra. Ya empezamos, pero ¿y los demás? Pero ¿y el miércoles? Pero ¿y los viernes y los domingos? Ya empezamos. Si en este momento viene Cristo, si en esta hora, en estos minutos que yo estoy hablando, viene Cristo, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Qué sucedería con los que están en los antros? ¿Qué pasaría con los hermanos que se quedaron a pelear con su esposa o con sus hijos? ¿Qué sucedería con aquellos que están haciendo lo malo? Porque no están unidos al cuerpo que ya está formando uno, que es el alabar al Señor, adorar al Señor. Dice Juan 17:21 que acabamos de leer, dice: para que todos sean uno. ¿Cómo? Como tu Padre en mí y yo en ti. No se trata de estar, hermanos, juntitos, pegados y decir: a ver, ya somos uno, vamos a marchar, 1, 2, 1, 2. Se trata de estar en el Espíritu de Dios. Se trata de estar en el amor de Dios. Se trata de estar metidos en los deseos de Dios, en la palabra de Dios, hermanos. Ahí mismo, seguir la palabra. Uno de los ejemplos de que somos uno en este momento es cómo nos juntamos o cómo pudimos entender la palabra, hermanos, y cómo el canto que a mis hermanos les fue revelado hoy en la alabanza
empata totalmente, concuerda totalmente con esta palabra, que seamos uno. Otra vez lo que decía, quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor. La palabra no se canta nada más como se cantan las de Vicente Fernández. La palabra se hace, hermano. Y por eso cantamos la palabra, porque a través de la palabra también nosotros vamos y hacemos. Santiago por eso lo decía: sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Por eso lo decía Santiago, porque escuchamos la palabra y nos vamos y luego se nos olvida. Ya se enojó el hermano Jesús. No, hermanos, a veces necesitamos levantar un poco la voz porque es tanta la emoción que no la podemos contener. Quisiéramos ser como aquellos sobrios predicadores que todo el tiempo mantienen un volumen de voz y siguen predicando y predicando y se mantienen derechitos y no se mueven para nada. Hermanos, la juventud nos gana. Aunque nos ven viejitos, pero somos jóvenes en el evangelio y somos muy escandalosos. Decían en Satélite, ahí viene el hermano Jesús, el que grita mucho. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos potencia de voz, aunque la oración se me fue, ¿verdad? Aleluya. Bendito seas, Padre Celestial. Y el tercer punto, hermanos, estamos hablando de que seamos uno, ¿verdad? De que caminemos como uno. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos al libro de Amós, capítulo 3. Amós está un poquito antes de que empiecen los evangelios. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Amós 3:3. Es necesario que se aprendan los libros de la Biblia, hermanos, Amós 3:3. ¿Qué dice Amós 3:3? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Nuestro título, lo leo. Nuestro título es: caminad todos como uno. Pero ¿cómo voy a caminar yo con usted si no estoy de acuerdo con usted, hermano? Van a decirme: no, hermano Jesús, ¿cómo voy a caminar con usted si usted quiere que yo venga a orar y yo no quiero? ¿Cómo voy a caminar con usted si usted quiere que venga los viernes y yo los viernes son los días que visito a mi suegra? Tan buena que es mi suegra. Es un ejemplo, hermano. O sea, tendremos que ponernos de acuerdo para que, bueno, si no puedes venir al templo, vamos a ver a tu suegra y luego venimos al templo, pero vamos a andar juntos. ¿Y cómo vamos a andar juntos? Pues de acuerdo, hermano. ¿Cómo es que un esposo y una esposa andan juntos? Porque están de acuerdo. Porque ya se pusieron de acuerdo, porque antes de venir dijeron: bueno, pues vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor, pero después tenemos que hacer lo que yo también quiero hacer. Ya se ponen de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, entonces pues se dan un buen agarrón, ¿sí? Se dicen de cosas así santas y luego ya después dicen: pues vamos o no vamos a la iglesia. Pero ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo caminaremos? ¿Cómo andaremos como uno solo si no nos ponemos de acuerdo, hermanos? El secreto de un matrimonio para los que ya se casaron es estar de acuerdo. Y lo digo por los solteros, para que si no quieren, si no les gusta andar de acuerdo con la novia, si desde ahorita no están de acuerdo y siempre están como perros y gatos, pues no se casen, espérense. No es de Dios que se casen. Porque va a llegar el momento en que tengan que ceder uno el otro y van a tener que poner su cara de amargado porque pues no les gustó la decisión, pero tuvieron que entrar en acuerdo. Así, si no se casan, bueno, pues no tienen que estar de acuerdo con nadie, pero con el Señor sí. Entonces, si todos los que estamos aquí, escúcheme, hermano, entramos en acuerdo, escúcheme bien, es la parte final. Si nos ponemos de acuerdo y caminamos como uno solo, agradando a Dios, o sea, obedeciéndole,
Si todos entendemos que agradarlo es obedecerlo, y todos nos vestimos, y si todos aceptamos esa vestidura de amor que es el vínculo de paz, la vestidura que decíamos, la vestidura que nos debemos de construir nosotros, con tela de humildad, con hilos de perdón. ¿Se acuerda, hermano? Si nosotros aceptamos esa vestidura y al aceptarla la portamos todos los días, y donde quiera que vayamos, esta vestidura va a ser nuestro instrumental para vivir, hermanos. ¿Se imagina usted, hermano, que no solamente es usted con su esposa, con sus hijos, con su familia, sino que junto de usted en las oraciones espiritualmente voy yo con mi familia, van los hermanos de la alabanza, van los hermanos de cocina, van el pastor, la pastora, van sus hijos, todos los que estamos orando los unos por los otros y que nos soportamos los unos a los otros en amor, hermanos? Si todo esto pasa, ¿se imagina el poder que se desata en la iglesia de Dios? ¿Se imagina todo lo que sucede, hermano, cuando caminemos nosotros? Algo tremendo. Sigo con esto. Agradando a Dios, si todos entendemos que agradarlo es obedecerlo, y todos nos vestimos, y si todos aceptamos esa vestidura de amor que es el vínculo de la paz, si todos estamos de acuerdo, escuche, que debemos andar como Él anduvo, porque ejemplo nos ha dado, entonces podremos caminar en un solo sentir, todos juntos, amándonos los unos a los otros. Ya no va a tener usted que amar al que no le ama, porque el otro, aunque no quiere amarlo, se va a esforzar. Y porque si aquel no está de acuerdo con usted, va a intentar ponerse de acuerdo con usted, porque sabe, hermano, que vamos a estar en el mismo espíritu, y el espíritu que nos guía a nosotros es el mismo espíritu, el Espíritu Santo. Es el mismo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a la iglesia, voz de Dios? Amaos los unos a los otros. ¿Y qué dice el Espíritu Santo de Dios a la iglesia, voz de Dios? ¿Qué dice, hermanos? Que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. Eso dice el Espíritu Santo de Dios. Tiene aproximadamente 8 años que el Señor está hablando esta palabra de que nos perdonemos, que nos soportemos, que nos amemos a toda la iglesia universal de Dios en todo el mundo. El Señor quiere venir por su iglesia, pero no ha venido porque todavía hay gente que en lugar de perdonar está maquinando venganza contra el que lo injurió. Y esto sucede en la familia, hermanos. Sucede con los hijos. Nada más crezco y vas a ver, papá, lo que te va a pasar. Pero ¿por qué está diciendo esto el hijo? Y el hijo pequeño, pues porque lo estás molestando, porque no lo estás enseñando, lo estás lastimando, porque no lo educas con amor, lo educas con golpes o lo educas mal. ¿Y por qué el padre se siente agredido por los hijos, por la esposa y por los demás? ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de perdonar, están maquinando venganza contra el papá, y viceversa está sucediendo. Hermanos, por ahí anda circulando una película que se llama Cuarto de Guerra. Es algo tremendo. Es algo tremendo porque el principal pecado de la iglesia de Dios, hermanos, está en los hogares. Y nosotros los cristianos no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que fomentar la unidad del espíritu en nuestra propia casa, en nuestra familia. Se están destruyendo las familias porque no somos capaces de meter como columna central a Cristo. Agarren una de las columnas de su casa, sea comprada, rentada o propia, y péguenle ahí con letras grandes: Cristo es el centro de esta familia, y todo se resuelve en el nombre de Jesús. Y hermanos, esto va a evitar divorcios, va a evitar separaciones, va a evitar pleitos, va a evitar iras y contiendas, porque ahí donde pongan ustedes esa columna, ahí deben de arrodillarse, agarradas las manos, en amor, pidiendo los unos por los otros.
Si la Biblia dice que oremos los unos por los otros, tenemos que empezar por la casa, hermanos. Tiene que empezar papá y mamá tomados de las manos, orando por los hijos. Tiene que empezar la familia por completo, porque no puede empezar la iglesia aquí cuando en la familia no hay oración, cuando en la familia no se lee la palabra de Dios, cuando en la familia no andan juntos, andan separados. Sigo para terminar, hermanos. Entonces, si esto lo logramos todos los que estamos aquí, hermanos, entonces nada nos amedrentará, porque el perfecto amor de Dios va a echar fuera todo temor de nuestras vidas. Porque estaremos juntos. Fíjese lo que digo, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque entonces después de esto estaremos juntos en oración. Y no va a ser el día miércoles de oración, hermanos, porque ese día es un día de enseñanza y de oración los unos por los otros. Cuando ya estemos juntos, caminando juntos, todos en unidad, a lo mejor vamos a estar en nuestra casita, en el trabajo, en la calle, no sé. Son las 7 de la mañana, es el momento de orar. Hermanos, ¿se imagina que a las 7 todo el país esté orando los unos por los otros donde quiera que esté? Levantando manos santas sin ira ni contienda. Unidad del Espíritu, hermano. Unidad del Espíritu. Que ese día, hermanos, el día domingo, todos a la iglesia, porque estamos unidos en uno solo. Todos a la iglesia. Día viernes, todos a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a adorar al Señor. Cuando esto suceda en la iglesia Voz de Dios y en toda la iglesia del mundo, hermanos, entonces todos nosotros vamos a tener la oportunidad de ver al Señor en manifestaciones intensas de su presencia y de su amor. Y no se extrañe, hermanos, que cuando esto se logre, porque va a lograrlo el Espíritu de Dios, estando en este lugar o estando en aquel, hermanos, de repente ya no vamos a estar y vamos a estar viendo al Señor, porque es cuando se va a producir el arrebatamiento, porque es cuando el Señor va a venir y va a tocar la trompeta y los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros los que quedemos seremos transformados y seremos arrebatados por el Señor, y ahí le veremos en las nubes. Entonces sí le veremos cara a cara, hermanos. Entonces sí le tocaremos. Entonces sí lloraremos delante de Él, hermanos. Todavía sigo viendo incredulidad, hermanos. Parece imposible que nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas. Pero no se preocupe, hermano. Solamente el Señor nos está avisando que viene pronto. Y que todo aquel que no haga lo que Él ya ha ordenado desde años anteriores, va a ser sujeto por el Espíritu de Dios. Y aquellos que hoy no lo creen, hermanos, de repente se van a ver agarrados de la mano unos con otros con la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Porque se está manifestando Cristo. Y porque es necesario sentir su presencia, sentir su toque, porque es necesario que Él nos consuele, porque es necesario que Él nos resuelva nuestros problemas, que Él nos sane, que Él haga milagros con nosotros. Esa es la unidad del Espíritu, hermano. Que no esté luchando yo solo con mi enfermedad, sino que usted esté orando por mí y que yo esté orando por su problema. Y que en la casa, en lugar de que haya tristeza, haya necesidad, haya pleito, haya maldad, haya oración, hermano, lectura de la palabra, haya amor, haya abrazos, hermano, haya comprensión, haya perdón en la casa. Una casa llena del Espíritu Santo, ungida, totalmente rebasada por el poder de Dios. Una casa convertida en casa de Dios y puerta del cielo, donde los ángeles suben y bajan trayendo misericordia de parte de Dios, ministrando todo el poder que necesita su iglesia. Es un aviso de parte del Señor, hermanos, que Él ya viene. Así que
Fomentemos la unidad en nuestra familia. Agarremos a nuestros pequeños. Agarremos a la esposa, al esposo. Pongámonos de acuerdo. Perdonemos, hermano. Ya viene Cristo. Y Él quiere que caminemos todos como uno. Cierre sus ojos, hermano. Alabado seas, Señor. Santo eres. Está pronto tu venida, Padre. Nada de lo que hay alrededor de nosotros puede detener lo que tú vas a hacer, Padre. Nada lo puede hacer. Pero es cierto, Señor, que en estos momentos te necesitamos. Es cierto que queremos esa fortaleza para ponernos esa vestidura, Señor. Esa vestidura de santidad. Es cierto que necesitamos ponernos de acuerdo para estar seguros, Señor, de que somos uno en el Espíritu. Es cierto que estamos necesitados de ti, Señor, que necesitamos esa fortaleza tuya para poder entender a nuestros hermanos, para poder soportarlos a cada uno de ellos en amor, Señor. Gracias, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dele una